Bueno, como usted sabe, hay todo un tema, un problema en la frontera sur de México, muchos extranjeros tratando de cruzar hacia México. Y bueno, uno de esos grupos son los haitianos. Y aquí hay una historia interesante que contar. Voy a platicar con Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. A ver, cuéntanos de estos haitianos. Desde luego, pues hay que empezar desde el origen, ¿no? Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, ¿no? Del continente americano. Y eso, pues, de entrada, pues, expulsa a muchas personas de ese país que van en la búsqueda de mejores oportunidades, ¿no? En el caso de Haití, estamos obviamente ante una situación conocida de un país extremadamente pobre, el más pobre de nuestra región, pero además yo creo que hay que ubicar este flujo migratorio en el contexto de lo que ocurre en el 2010 en el terremoto de enero de ese año, cuando realmente hay 300,000 muertos, una situación que devasta al país, y después, un tiempo después, hay un huracán que realmente acaba de complicar la situación. Entonces, a partir de ahí se inicia un éxodo que es realmente el que estamos viendo ahorita. Y eso quiero dejarlo muy claro, porque esta migración es la que se dirige primero a Brasil y después se va a expandir hacia Chile, Perú, sobre todo, ¿no? Tenemos poblaciones muy importantes en Chile, de haitianos, una migración también importante en Perú y en Brasil ni se diga. Tiene que ver con que en ese momento había una condición interesante para poder, digamos, se necesitaba mano de obra. Recordarán que eran las Olimpiadas, el Mundial, Brasil estaba en un momento de gloria, y entonces hubo la invitación y la gente empezó, digo, no es que haya habido la invitación, pero no es que se cerró de tajo y se Ujú. dio este flujo. Y cuando se construyen estos flujos, bueno, ya, la red migratoria arranca. Entonces, creo que lo que había pasado con México es que estábamos realmente viendo muy poca migración haitiana, Ujú. porque recordarás, Leo, que hubo este flujo que se dio hace un par de años, que llegó hasta Tijuana, y que Correcto. incluso constituyó la pequeña Haití, que en Tijuana, bueno, están muy orgullosos de esa experiencia e incluso la presumen como un caso muy interesante de interculturalidad. Pero en realidad estamos viendo ahorita que ese flujo que se fue hacia Sudamérica empezó a caminar hacia el norte porque se acabaron, por un lado, las condiciones económicas en Brasil y sobre todo la situación política a la llegada de la extrema derecha a ese país con Bolsonaro. Eso por un lado. Y el cambio de una serie de requisitos que les daban visa que había en Chile y que Ujú. también en Perú y que se empezaron a cerrar. Entonces, ante esto, ese flujo migratorio que suele caminar en familia, eso es importante, no Ujú. son sobre todo personas aisladas, sino generalmente, en el caso de Haití, es migración que va avanzando en conjunto. Entonces, empiezan a andar porque es una migración sin fin, ¿eh? Porque Ujú. no hay condiciones económicas para regresar a un país y que ahorita le agrego lo digamos del presente. Pero bueno, empieza Pero, pero, esta pero, caminata. pero, a ver, lo que nos estás diciendo es que esta gente viene caminando desde Chile y Brasil. Así es, Leo. Esto no, y por eso iba al punto que detiene el flujo, y es el COVID. Aquí con la pandemia lo que ocurre es que Mm, este flujo que empezaba a ujú. moverse se empieza a ver atorado y justamente en la frontera entre Panamá y Colombia, bueno, que es una Sí, situación muy conocida, ahí se infranqueable, empiezan a quedar. Sí, infranqueable, ¿no? Supuestamente no se puede pasar caminando, ¿no? Por el Darién, creo que se llama, ¿no? Entre exactamente, Colombia y el Panamá. famoso tapón de Darién. Sí, sí, Y sí. ese es el punto, que muchas de las personas que, bueno, que avanzan, tienen que cruzar esa parte selvática que es Ujú. realmente tremenda, y muchos de los testimonios que tenemos justamente lo que dicen es que el mayor trauma que ha recibido esta gente que logra caminar y avanzar, Ujú. y vaya que lo logran, digamos, esa es la otra Sí, sí, lección que hay sí. que entender, es, bueno, lo que sufrieron en ese espacio, lo que vivieron en términos de ver morir a otros o tener unas condiciones extremas y a las que finalmente sobrevivieron. Entonces, sí, más respeto en el sentido humano, porque esta gente efectivamente viene caminando desde el sur de nuestro continente y viene caminando desde hace mucho tiempo. No es de ahora, y te voy a decir una cosa, parte de lo que oímos ahora de manera a veces muy histérica de los medios de comunicación en nuestro país, se ha dicho en República Dominicana, en Perú, en Chile, o sea, es una cosa donde ha llegado Ujú. como grupo, Ujú. en miles de personas, que en realidad lo que buscan es avanzar y caminar. Claro,
hay una parte de esta idea de que, y ese es el tema, que si quieren llegar a Estados Unidos, pues tienen que atravesar México. Claro. Aquí entra el nuevo elemento. Como la situación con Estados Unidos se ha complicado de tal manera, y lo saben y lo van aprendiendo en el camino, y obviamente estamos hablando además de un perfil que, ojo, no necesariamente es, digamos, de trabajadores de baja escolaridad. Muchos de ellos pueden ser gente que en su origen tenía ya cierta escolaridad y que hablan por lo menos 2 o 3 idiomas, Leo, porque si vienen además de Brasil, adicionalmente pueden estar hablando ya portugués. Entonces, es gente capacitada con cierta formación, escolaridad, no todos, obviamente, pero y familias, lo que tú y familias. okay. Este es el dato importante. Entonces, avanzan, logran llegar, cruzar Centroamérica, también ocurre con países como Honduras, donde también literalmente los mueven y los echan, pero van avanzando. Llegan a nuestro país y realmente aquí es donde los han contenido un poco más. Pero vamos también a bajarle a la parte hipócrita, porque este flujo no ha dejado de andar. Lo único es que, como yo decía, con la pandemia sí hubo un momento en que se detuvo. Sí. Se detuvo literalmente, pero sobre todo por esta condición sanitaria. Después siguió dándose y sigue dándose hoy día, en este momento. Lo único es que estas personas que entraron por la parte de la frontera, lo que buscaban eran papeles, lo que querían era hacer todo legal. Y lo que pasó en nuestro país es que no encontraron las condiciones para hacerlo porque ahí el tema de la pandemia vuelve a saltar, se atrasaron mucho todos los procedimientos de trámite, porque como tú y yo, está trabajando también vía virtual y todo lo que implicó esta situación tan tremenda que hemos vivido. Entonces, eso alargó muchísimo los trámites y estas personas tuvieron que quedarse en Tapachula. Te digo, mientras otros están pasando, pero no sin documentos. Lo cual es muy lamentable, porque algo que había avanzado en términos de la política migratoria mexicana era ir directamente al tema de la trata de personas y atacar eso. Pero claro, cuando empieza a darse esta crisis y esta violencia desmedida, incomprensible, bueno, se pone el ojo en este asunto donde está la mayor concentración de estas personas. En el caso de los haitianos, el 90 o incluso te diría más % de esta población no vienen de Haití. Vienen, como he explicado, del sur del continente. Por tanto, todavía no estamos recibiendo el flujo migratorio que podría venir, Leo, por el terremoto, por el huracán y por el asesinato de un presidente que realmente implicó un rejuego político que hace que estas personas no puedan, estas que están hoy aquí en nuestro país, no pueden ser, humanitariamente hablando, regresadas a ese país, que hay una crisis tremenda, pero tampoco estamos viendo todavía el flujo, la salida, el éxodo de quienes podrían no desear estar en las condiciones que está viviendo ese país hoy en día. Es que esto es muy importante lo que nos estás diciendo, Leticia, porque la historia, como tú dices, comienza en 2010, pero en los últimos meses le ha ido como en feria a Haití. Estamos hablando de un huracán, estamos hablando de un terremoto, que por cierto fue tremendo el terremoto. Bueno, es que ahí les cae, de verdad, les llueve sobre mojado. Y luego, pues el magnicidio de su presidente que deja en una inestabilidad política a ese país. Entonces, hombre, pues desde luego van a querer más haitianos todavía salir, pero yo te diría, entonces vienen los que salieron primero, vienen caminando desde Sudamérica, y los nuevos, la nueva ola que se podría esperar, ¿vendrían por el Caribe o otra vez cruzarían por Centroamérica? ¿Tenemos algún tipo de evidencia al respecto, Leticia? Bueno, en el temblor del 2010, México incluso recibió e hizo un trabajo con familias de haitianos que ya viven aquí, que pudieron traer a sus familiares, y en ese momento llegaron 3,000 personas de manera directamente en avión a nuestro país, digamos, parte de un proyecto que se armó. Y ahora también hay una comunidad haitiana que en su momento podría solicitar por reunificación familiar, pues esta condonación humanitaria o empezar a hacer este tipo de trámites. No estamos todavía en ese momento, no ha llegado, pero quiero ponerlo ahí en el escenario, porque yo creo que tenemos que entender que es casi un éxodo bíblico. Vienen caminando, aunque se hayan establecido en varios países, además muy orgullosos de estar en Chile, de estar en Perú, los que se fueron a Brasil, estaban contentos, pero las condiciones cambian y es un perfil de población que también está muy racializada y por tanto una discriminación muy fuerte. Esto está muy documentado, por ejemplo, en el caso de Chile. Los colegas allá han hecho un trabajo espléndido contándonos
lo que ha sido la experiencia de estas poblaciones de negros haitianos en Chile, en una sociedad tan racializada y con tanta discriminación también. Entonces, tenemos muchas evidencias ante lo cual también podemos reaccionar distinto. Y ese es el punto. A ver, déjame, ¿sí? te tengo que hacer una pausa y regresamos precisamente con lo que se debería de hacer distinto. Regresamos en un momento más con Leticia Calderón. Estamos hablando de y lo puso ella muy bien, este éxodo bíblico de haitianos que están llegando a México. Regresamos. Estoy platicando con Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, sobre este éxodo de haitianos que está llegando a México. Me quedan 5 minutos, Leticia. Te preguntaría, tú ibas a decir, tenemos que hacer algo distinto. ¿A qué te refieres? Bueno, primero, como te decía, nosotros tenemos y estamos, creo que en un debate muy profundo interno en el país en términos de lo que ha sido nuestro racismo, nuestra discriminación. Y ante eso, creo que un tema que lo levanta puede ser este tipo de éxodo y, por tanto, reaccionar y empezar, pues yo te diría ya, no solo con campañas, sino con una evidencia de que eso no puede permitirse con este tipo de población, aunque ha ocurrido. Y entonces, creo que esa es una primera cosa, digamos, atacar el racismo. Exacto, atacar el racismo y además no asociar, nunca, no asociar condiciones de criminalidad con el origen nacional de las personas, porque lleva a generalizaciones. La otra que es importante es que, aunque estas personas no vienen directamente de Haití en este momento, son haitianos, no hay país al cual regresar por las condiciones. Claro. Entonces México no tiene, vamos a decirlo así, la única opción que tiene es regularizar a estas personas con un proyecto que podría ser extraordinario por las condiciones que son extraordinarias, porque hubo un intento ahí de decir que se podrían hacer campos humanitarios en el sur del país, en Tapachula, no sé si solamente en Tapachula, pero por lo menos en Chiapas. Esto, mira, no va a funcionar por una razón. En primer lugar, porque es contrario a la ley de refugio, al pacto de refugio que México suscribió en el 2018, y porque además es contrario a toda la intención ahora de integrar a las comunidades de extranjeros, sobre todo refugiados, que llegan a los países. Entonces, esto no procede y no tendría sentido en términos de esto que he explicado, que al final de cuentas la intención, por lo menos en el imaginario, es caminar el país, moverse de un lugar y hacer la vida porque ya no ven la posibilidad de cruzar Estados Unidos. Pero déjame preguntarte, porque aquí sí hay experiencias internacionales muy importantes, claro. Incluso las Naciones Unidas tiene una agencia que es la ACNUR que te ayuda con este tema de los refugiados. ¿No se debería de utilizar esos recursos? Se usan muchísimo, Leo, y de hecho, hay que decirlo también, ACNUR ha sido la instancia más solidaria que hemos tenido en estos últimos años, apoyando a la Comar, que necesita no duplicar, sino 10 veces más su presupuesto, digamos, de entrada. Pero realmente no, gracias ahora al convenio que se han hecho entre ACNUR y Comar, bueno, se han ampliado las instalaciones y hay varios lugares más a lo largo del país que no existían, de oficinas y todo. El asunto es que las fronteras son quienes realmente están recibiendo el impacto, sea en el sur o en el norte, ¿no? Y son quienes tienen a esta población que cuando tú dices, es que son 6,000, pues son 6,000 muchos juntos, pero 6,000 en un país de nuestras dimensiones, pues francamente es nada. Entonces, en ese contexto, bueno, se piensa que podría haber un tipo de tratamiento, legalmente hablando, que no sea tanto el refugio como digamos, una regularización migratoria extraordinaria, humanitaria, por las condiciones que presenta este tipo de flujo. Entonces, eso permitiría algo que es importantísimo. Si las personas pueden trabajar, no son carga para nadie. El problema es cuando tú no puedes ni siquiera trabajar siendo una persona que al final de cuentas está en condiciones, y hay que agregar un dato. La mayoría de estas personas, en general con la migración ocurre, pero en el caso de los haitianos en especial, es gente joven, en su mejor momento de ser productiva, y como decía yo, muchos de ellos con una escolaridad que México podría aprovechar enormemente. Me queda, Leticia, un minuto y quiero que nos hables un poco del tema, porque hay una historia de éxito, tú la mencionaste, que son los haitianos que se fueron a vivir a Tijuana, ya no pudieron pasar a Estados Unidos, y aprovechando que hay
mucho trabajo en lugares como Tijuana, pues se han integrado bastante bien, ¿no? A esa comunidad de Baja California. Mira, eso también habla muy bien, como siempre, de la sociedad fronteriza, sobre todo en el caso de Baja California, que tienen una experiencia de inmigración. Ellos mismos son muchos inmigrantes y realmente tuvieron una actitud de apertura, también de racismo, bien de xenofobia, pero la pudieron, digamos, neutralizar. Y lo que tuvimos es que mucha población logró insertarse de manera, bueno, más o menos exitosa, porque también ha habido una pérdida en términos de que tienes gente con diplomas, escolaridad alta, que acaba haciendo trabajos que no corresponderían. Claro. Pero eso es parte de una situación muy dramática de la migración en general. Pero digamos, hay una cuestión donde se acepta y se alegra incluso el hecho de haber permitido esta diversidad. Ahora, lo que sí habría que decir, y yo lo digo aquí también para no echarles toda la pelotita a los fronterizos, es que al final de cuentas, el gran país que somos, bueno, pues podría tener esa experiencia sin, digamos, darse tantos golpes de pecho, porque al final lo voy a decir con todas sus palabras. Llegó para quedarse. Este proceso no es que tenga vuelta de hoja, y sobre todo en el escenario político electoral estadounidense, que impide o por lo menos está poniendo mucha presión a los demócratas para que el flujo pudiera darse, que podría darse en un momento dado, porque aguas con esto. Si se acepta un programa tan importante como el que Biden anunció económicamente hablando de inversión, pues van a necesitar claro, muchísima mano de obra, Leo, y podríamos ver un cambio importante con eso. Entonces, bajémosle a esto, de repente estos flujos pueden ser que se vean concentrados de manera importante, pero no implica que no puedan tener una movilidad después y que la gente, si lo que quería era ir a otro país, pues lo logre si es su voluntad, pero a veces eso no ocurre. Pues te agradezco mucho, Leticia Calderón, nos has ayudado mucho a entender qué es lo que está pasando con me quedo con ese concepto de éxodo bíblico, ¿no? ¿Quién para a ese tipo de éxodos ni en el pasado ni en el presente? Gracias, Leticia, muy buenas noches. Hasta luego, Leo, muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por habernos acompañado, yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.